Hace 8 días estuvimos hablando acerca de cuál es mi lugar en la presencia de Dios. Vimos que mi lugar es ser hijos y poder estar habitando en la presencia de Dios. En la primera prédica que yo dije de habitando o que yo di de habitando en la presencia de Dios, hablamos cuando Pablo está en Corintios, está hablando que así como un espejo reflejamos la gloria de Dios y somos transformados cuando habitamos en la presencia de Dios. Y el día de hoy yo titulé este mensaje: y ahora, ¿qué Dios tiene que hacer? Y ahora, ¿qué Dios tiene que hacer? El día de ayer me encantó porque me ayudó a mi prédica, porque ayer estaba platicando con una persona que estimo demasiado, amiga entrañable, con Mary. Fuimos a cenar por nuestros cumpleaños y me ayudó mucho con esta prédica, porque yo le decía: Mary, a veces es frustrante. A veces es frustrante enterarnos de noticias de personas de la iglesia, no sé, que volvieron a su vida pasada, que se volvieron a alcoholizar, que se separó un matrimonio, que tantas cosas. Y es frustrante decir: yo como pastor me siento responsable porque una persona no ha sido transformado en su vida y vuelve a las cosas del pasado. Y digo: wow, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo como pastor, no sé si esté fallando la iglesia, no sé si estoy fallando yo, porque la gente no termina de cambiar. Porque, y no con eso estoy diciendo que yo soy perfecto, pero no me gozo del pecado, ¿sabes? No es de que, ¡ay, wow! Y digo: pero si fulanito de tal estuvo en la presencia de Dios, fue tocado, se cayó, tembló, lloró, tuvo encuentros con Dios, estuvo en la presencia de Dios, ¿y ahora qué? Ese fulanito de tal predicó, fulanito de tal hizo, fulanito de tal hizo, vi un testimonio de cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La iglesia está fallando, la mies está fallando, mis prédicas están fallando, las prédicas de la pastora o del pastor están fallando. ¿Qué hemos hecho nosotros para que no terminemos de ser transformados a la misma imagen de Dios? Porque de verdad se los digo, y veo que mi mamá está diciendo que sí, es frustrante para nosotros como pastores de decir: ¿por qué? Porque si él o ella eran líderes, ahora está así. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y yo creo que Dios se lo pregunta igual. Entregué a mi hijo, murió en la cruz, derramó su sangre. Todos los días le doy aliento de vida, le doy un sol, un cielo hermoso, un atardecer. Hay animales, hay unos tacos de pastor que yo les doy para que puedan comer bien rico, porque viene de la vaca y la vaca la creó Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que te comes, unos ricos tacos acorazados que hoy puedes ir a comprar al final del culto, es bendición de Dios, es mostrar a Dios continuamente. Y yo creo que Dios dice: ¿pero por qué? ¿Por qué si yo le doy misericordia, gracia, amor? Es mi hijo, yo lo amo. ¿Por qué sigue en el pecado? ¿Por qué escoge el pecado y no me escoge amar a mí? Éxodo 19, 3 y 7. Mi hermano, estuve en la predica hace 8 días. Mi hermano, su personaje favorito de predicar es David, y siempre va a predicar David, y hace 8 días predicó de David. Pero algo que me encanta a mí es Moisés, y esta escena para mí me fascina, porque es la revelación de Dios. Pero hoy no me voy a enfocar de la revelación de Dios, sino cosas que pasan adelante. En este momento es la primera vez que Moisés sube al Sinaí, el monte santo, el monte donde Dios se revela con Moisés cara a cara, una nube
Baja al monte, estruenos, truenos, relámpagos. La presencia de Dios se iba a revelar a un pueblo de Israel que no lo conocía, porque habían pasado 400 años de cautiverio, donde ya nadie lo conocía, donde nadie sabía de él. Solo sabían de aquel Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero lo conocían de oídas, pero no lo habían sabido o conocido cara a cara. Dice entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de las águilas y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y Dios empieza a hablarle a Moisés. Número 1, me he revelado a ti. Abrí el mar, traje plagas para que el pueblo más poderoso en ese momento en la historia de la tierra los dejara libres. Te revelé, manifesté mi gloria. Te di de beber agua, te di unas golondrinas, me mostré a ti. Te dije que yo soy Dios. Ahora pregunto a ti. Creo que todos hemos vivido experiencias con Dios y de saber: Dios es fiel conmigo porque me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, me ha hecho lo otro, me ha hecho lo otro. Y me encanta como dice al final, dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios y saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Te voy a preguntar, pon tu nombre. ¿Tú has visto lo que Dios ha hecho por ti? Y sabes que te ha traído con las alas de las águilas hacia Él. Porque yo veo que todos aquí respiramos, o alguien que no, para llamarle al doctor, eso es fidelidad de Dios. Lo puedes entender. El momento que tú, sabes, el oler que tu hermano de al lado no se puso desodorante es una bendición de Dios. ¿Por qué? Yo no huelo. Desde hace 7 años yo no huelo. Eso es una bendición para ti. Es una bendición para mí el poder caminar, porque hay otras personas que no pueden caminar. El poder tener una esposa es una bendición. Dios es fiel en cada momento, pero a veces no lo valoramos. Y Dios le está diciendo: te hice todas las cosas porque te quiero atraer para mí. Y la segunda cosa que Dios les está diciendo es que tú, yo, me perteneces. Eres mi nación santa. Eres mi, y me encanta. Yo aquí subrayé, creo que no lo pusieron allá, pero yo que lo puse con negrillas, mi. Y empieza a decir: los traje hacia mí. Dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Ese es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Versículo 7 dice: entonces Moisés regresó al monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. Y todo el pueblo respondió. Y quiero que te grabes esta frase porque lo vamos a estar viendo más adelante. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. ¿Y cuáles eran esas ordenanzas? Que ellos se tenían que ayunar 3 días, dejar de tener relaciones íntimas con sus esposas, y tenían que guardarse de no cometer pecado, porque Dios se iba a mostrar a ellos. Capítulo 20. La presencia de Dios ya había bajado. Dios estaba hablando con Moisés.
Y dice el versículo 18, dice cuando los israelitas, Éxodo 20, 18 al 21, dice cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpago y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia. Dice temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Y aquí hay dos cosas que pasaron. La presencia de Dios vino de una manera sorprendente. Y repite conmigo: sorprendente. Otra vez, si puedes tener ganas y fuerzas de decirlo, de una manera sorprendente. ¿Sabes? Porque Dios quería revelar su fuerza, su poder en el pueblo de Israel, no para miedo. Y me encanta como dice la Biblia: no para miedo, sino para temor. Y temor no significa miedo, sino temor significa respeto, honra. Dios se manifestó de una manera. No fue como con Elías cuando estaba deprimido en la cueva, que Dios lo sacó de la cueva y le dijo: haré pasar mi bien sobre ti. Y pasó un suave viento por él. Dice: ahí estoy yo. O con Moisés cuando el pueblo pecó y dice: te dejaré ver mi espalda en medio de una peña. No fue así. Dios quería revelarse de una manera sorprendente, poderosa, para que el pueblo de Israel supiera quién es Él. Y algo que pasó es que el pueblo de Dios dijo: no, yo no quiero que tú me hables. Pero pregunto algo: ¿no ellos estaban en santidad? ¿No habían dejado de pecar 3 días? ¿No habían dejado de tener relaciones íntimas con sus esposas o esposos? ¿No se supone que estaban santos? Ellos dijeron: no, que Dios no nos hable. No quiero ver a Dios, porque sé que si yo estoy con Él, mi pecado que me encanta, ¿sabes? Ese pecado que disfruto no va a poder reinar en mí. Mejor háblanos tú, Moisés, porque si yo habito en la presencia de Dios, híjole, me voy a caer muerto, porque amo más mi pecado que a Dios. Amo más el pecado que a Dios. Por eso mejor háblanos. Y me encanta como dice Dios se reveló a esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Pero ellos dijeron: no, estoy a gusto, Moisés, estoy a gusto. Me encanta el pecado. Mejor tú vive en santidad, Moisés. Tú habla con Dios. Hey, no importa. Aunque yo no hable con Dios, aunque yo no tenga intimidad con mi Padre, no importa. Tú, Moisés, tú vive en santidad. Tú guarda tu vida. Yo no. Yo quiero seguir pecando. Éxodo 24. Después Moisés descendió. Antes de esos capítulos vienen los 10 mandamientos y algunas ordenanzas que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Vamos a leer uno a uno. Allá arriba, ¿están listos para poner uno y uno? Leo primero yo y ustedes leen el segundo. Vamos a empezar desde el versículo 3. Éxodo 24, versículo 3 al 18. Dice la palabra de Dios: después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. 4. Creo que solo la pastora está leyendo. Bien, pastora. Todos juntos leemos la palabra de Dios. Dice: entonces
Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Versículo 6. Versículo 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Versículo 8. Versículo 9. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Versículo 10. Aunque estos nobles de la tierra pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto en el cual comieron y bebieron en su presencia. Versículo 12. Versículo 3. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Versículo 15. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Versículo 7 y el 18 terminamos todos juntos, amén. Dice: para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Todos juntos en el versículo 18 dice: entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días, 40 noches. 3 veces el pueblo pactó con su boca y dijo: haremos todo lo que tú nos digas. Antes de estos capítulos, si tú tienes tiempo, y yo creo que vas a tener tiempo porque haces tus devocionales en la semana, lee qué cosas hubo, qué Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés. Y eran los 10 mandamientos y algunas ordenanzas de la adoración. ¿Sabes? 3 veces el pueblo prometió, y lo vemos que en la tercera vez fue en el versículo 7. Dice: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. ¿Sabes? Solo pasaron 40 días y 40 noches para que el pueblo de Israel rompiera su pacto. Porque si vamos al capítulo 32, el pueblo de Israel hace un becerro de oro. 40 días, 40 noches solamente pasaron para que el pueblo de Israel rompiera el pacto que había hecho 3 veces. No una, 3 veces hizo un pacto de: voy a hacer todo lo que tú dijeres, te voy a obedecer. 40 días. La presencia de Dios se había revelado como una cosa sorprendente. La presencia de Dios bajó. El pueblo de Israel lo vio. Y solo pasaron 40 días y 40 noches para que el pueblo de Israel pecara y se arrodillara a un becerro de oro.
uno de los primeros, el primer mandamiento que fue puesto en los 10 mandamientos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo creo que en ese momento Dios se frustró y dije, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer para que ellos me amen y me obedezcan? Ya les dije que es mi nación, mi pueblo, mi reino de sacerdotes, mi especial tesoro. Ya les dije todas las cosas que hay en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer para que este pueblo me ame? ¿Qué tengo? Me rebelé en truenos, como fuego. ¿Qué tengo que hacer para que ellos entiendan? Y la respuesta que hoy te quiero dar, y es algo que no es mi revelación, es revelación de Mary. Creo que Dios tiene que transformar nuestra alma. Creo que Dios tiene que transformar. Creo que en su presencia, habitando en su presencia, debemos de ser transformados en nuestra alma. Y quiero irte un poquito más adelante. A lo mejor eso es doctrina y vas a decir, pastor, híjole. Pero quiero decirte que es alma. En el Antiguo Testamento usan varias palabras que se traducen como alma o espíritu. Por ejemplo, el término hebreo nefesh, que suele traducirse como alma, pero puede significar literalmente garganta o cuello. John Cooper, profesor de teología y filosófica, explica que la palabra a menudo significa la persona completa y no solo la parte inmaterial, o sea, el alma. Puede usarse para referirse a la fuerza vital de la persona, la que da vida a un cuerpo inanimado. También puede referirse a esta parte de la persona que sobrevive después de que deja de respirar. Primera de Reyes 17, versículo 21 y 22, la palabra de Dios dice: entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Esta palabra que se utiliza en esos versículos es nefesh. De manera similar, el término hebreo ruach se asocia con el aire en movimiento o respiración. Job 34, versículo 14, dice la palabra de Dios: si Él determina hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, ruach. También se refiere a la fuerza vital de las criaturas, tanto de los humanos como de las bestias. El teólogo J.P. Moreland explica que ruach se usa con referencia al centro de la conciencia, de la voluntad, la cognición, la emoción y disposición espiritual. O sea, ya te estás dando en cuenta qué es el alma. Empieza a hablar acerca de la voluntad, conciencia, cognición o pensamiento, emoción y disposición espiritual. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es psique o psiche. A menudo se traduce como alma. En Apocalipsis 6:9, la palabra de Dios dice: como en el Antiguo Testamento, los autores del Nuevo Testamento a veces usan la palabra para hablar de una fuerza vital que marca la diferencia entre un simple cadáver y un ser humano vivo. También es un aspecto del humano que permite que alguien exista aunque su cuerpo haya fallecido. El alma, en términos bíblicos, es la fuerza vital de las personas y lo que le permite existir en el estado entre la muerte y la resurrección final. O sea, tu alma es aquello que produce en ti vida, pero también te produce pensamiento, también te produce decisión o voluntad, también te produce emoción. Y me dirás: pastor, ¿qué tiene que ver eso con el pueblo rebelde, pecador del pueblo de Israel? Quiero darte 4 funciones. Tengo 6 minutos para acabar.
quiero darte funciones que tiene el alma. ¿Cuáles son las facultades del alma? Aunque no puedo encontrar diferentes listas, hay 4 facultades que tiene el alma. Número 1, las facultades sensoriales, como la vista, el olor, el tacto, el gusto y la audición. Primera de Pedro 2:11 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Y esos deseos son ojo, vista, oído, boca, tacto. Por eso que Adán y Eva fueron tentados en las cosas, aspectos visuales. Ve esta fruta, se te antoja un pan, Jesús, algo que ves. 2, la voluntad, es decir, la capacidad de elegir. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había dado, que les había de dar. Entonces aquí el alma dice: yo decido ¿qué? ¿Vida o qué? Muerte. ¿Sabes en dónde está tu capacidad de decidir? En tu alma. En tu alma. Número 3, las facultades emocionales. Por ejemplo, la capacidad de experimentar miedo o amor. Salmos 24, versículo 19. La palabra de Dios dice: cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Y por último, la razón. Romanos 1, 21 y 22 dice la palabra de Dios: pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos. ¿En dónde? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Sabes? Hay muchas veces que nosotros estamos atendiendo el cuerpo o estamos atendiendo el espíritu, pero hacemos a un lado el alma. Y sabes, el alma es el lugar donde tú tomas decisiones. Es el lugar donde tú amas, odias o te enojas. Es el lugar donde tú razonas. Es el lugar. Y sabes, el alma no está en tu corazón. ¿Sabes dónde está tu alma? En tu cerebro. ¿Sabes cuál es el lugar donde el diablo te ataca? Tu cerebro. Pensamientos, imágenes. Ese lugar, por eso Pablo decía: renueva tu mente. ¿Sabes por qué es el lugar donde el diablo siempre va a querer destruir? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con un pueblo que es necio y no quiere seguir a Dios? Que aun cuando se ha encontrado con Dios, cuando aún ha visto a Dios, ha sentido, ha visto milagros, es porque no ha entregado su alma a Dios, no ha entregado el dominio de Dios. Porque ¿sabes dónde yo decido? En mi mente, en mi alma, decido pecar o no pecar. Miren, quiero contarles algo que yo siempre digo que me choca porque soy muy chismoso con mi vida. Pero desde hace más o menos como un mes y medio estoy pasando por un plan de alimentación porque estoy muy gordo. Y estoy yendo con un médico de Cuautla y gracias a Dios ya llevo 5 kilos con 3 semanas de peso, pero no se notan porque es mucha gordura en mí. Pero ¿qué le quiero decir? Esa es una decisión que tuve que tomar, porque esto es pecado. Esta lonja es pecado.
pecado. Y nada más déjame decirte, mi primera semana para mí fue tormentosa, de verdad. Me decía el doctor, no hay droga más difícil de dejar que el azúcar. No saben cómo me dolía la cabeza. Estaba tirado en la cama. Porque esto, de verdad, esto es un pecado en el cual yo tengo que estar luchando. Toda mi vida he sido gordo. Toda la vida. Y yo dije, es que ya no puedo seguir así. No puedo seguir así. Porque esto, aunque me digas, esto es pecado, porque estoy dañando el templo del Espíritu Santo. Eso es pecado. Y esa tuve una decisión que yo tuve que tomar. Porque, híjole, ¿a quién no le encanta la comida? Y ahí voy a alzar todas mis patrullas que tengo y mis manos, porque me fascina la comida. Y un pancito remojando. Oh. Unas enfrijoladas con crema y queso. Ay, Dios mío. Unos taquitos dorados. Sabes, yo no me voy por cosas refinadas. El taco, tostadas, tortas, tamales. Pero es una decisión que tengo que tomar. ¿En dónde? Dejar de tomar mi mente. Tomar decisiones de ya no adorar al ídolo del dinero. Mi mente, mi voluntad. Dejar de ver pornografía. Mi mente. Dejar del vicio. Mi mente. Mi mente. Por eso el pueblo de Israel dice que era de dura cerviz. No quería doblegar su alma. 40 días tuvo que pasar para que ellos volvieran a pecar. Y aún cuando ellos se habían encontrado con Dios, lo habían visto. Habían visto su presencia. Pero ellos dijeron, no, quiero seguir pecando. Quiero seguirme arrodillando a un ídolo. Porque ellos no doblegaron su alma, no reforzaron su alma para poder tomar decisiones, para amar bien, para disfrutar de la vida. Es por eso que el alma, nosotros tenemos que seguir trabajando en el alma, en nuestro corazón, en nuestras vidas, para poder tomar decisiones, para dejar el pecado. Porque en el momento que yo me aparto con Dios, el diablo va a atormentar mi alma. ¿Para qué? Para pecar. Para pecar. Porque el cuerpo disfruta el pecado y mi alma accede al pecado. Mi voluntad es el que accede al pecado. No es el diablo que me obliga al pecar. Es mi alma que dice, sí, quiero pecar. Y dentro del alma está la incredulidad. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel ha sido incrédulo. Y con eso quiero terminar. El fracaso de Israel fue la incredulidad. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, la rebelión de Israel contra el pecado se puede rastrear de vuelta hacia la incredulidad. Números 14:11 dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo me van a creer para obedecerme, amarme? Deuteronomio 1, versículo 32 dice la palabra de Dios: y aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Refiriéndose de las proezas que Dios hizo cuando lo sacó del pueblo de Egipto. Versículo 23, 9:23 dice la palabra de Dios: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedeciste su voz. Cuando mandaron los 12 espías, y ellos dijeron, no, son muy altos, las murallas son más difíciles. Hey, un ejército poderoso, no vamos a poder. Se rebelaron porque no creyeron que Dios iba a ayudarlos a poseer una tierra prometida. Segunda de Reyes 17:14 dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios.
Salmos 78, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios: por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Salmos 106, 32. Dice Salmos 78, 32 y 33. Dice la palabra de Dios: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y por último, Hebreos 13, 19. Dice la palabra de Dios: dice que la razón por la cual la generación del desierto no entró en la tierra prometida fue la incredulidad. Hebreos 4, 2 dice: la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe de los que lo oyeron. O sea, cuando yo quiero pecar es porque no le creo a Dios. ¿Sabes? Cuando el pecado puede más en mi vida es porque no creo en Dios, no creo en su poder, no creo en su gloria. Hay incredulidad en mí. Es por eso que el pecado puede más que mi fe, mi confianza en Dios. Hace rato el pastor oró porque hay muchas personas que están lidiando con cosas. Y te voy a decir, habemos muchas cosas, hay muchas personas que estamos lidiando con cosas. La pregunta es: ¿qué más Dios tiene que hacer para que tú decidas habitar en su presencia? Tiene que bajar un ángel y hablarte, y que tu casa venga una nube y un trueno y diga: fulanito de tal, deja de pecar. ¿Quieres que mande otra vez a Jesús a morir en la cruz por ti y que pueda haber una revelación infinita del amor de Dios para con tu vida? ¿Qué más Dios tiene que hacer para que nosotros dejemos de pecar? ¿Qué más Dios tiene que hacer? Hemos visto su gloria, hemos percibido su gloria, pero mi alma se ha endurecido. Pastores, que no, si tú supieras el marido que me tocó, ahí está tu alma. Decide amar a Dios y vas a poder amar a tu marido, no por las cosas que él haga o no o deje de hacer, sino simplemente porque es tu marido. Dios te ama por quien tú eres, no por las cosas que tú haces. Pastores, que no me trata bien, ámalo. Es que no me trae flores, ámalo. Porque Dios te ama, porque eres su hijo, no porque te portes bien, sino porque eres su hijo. Cuando yo rinda mi alma y mi corazón a Él, las cosas van a empezar a cambiar en mi vida. Y no seré de la estadística que hoy está en la iglesia y mañana ya no, que hoy vive bien y mañana se vuelve al alcohol, o vuelve al pecado, o al adulterio, y todos los pecados que te quieres imaginar. Por eso el pueblo de Israel no pudo nunca serle fiel, porque amaron más el pecado y decidieron vivir en el pecado que vivir con Dios, que habitar en su presencia. Ponte de pie. Y empecé yo diciéndoles: es frustrante el saber de tantos casos, de decir: ¿por qué? Yo como pastor, ¿qué tengo que hacer para que fulanito y tal en unos años siga amando al Señor? No que me ame a mí, siga amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y la única respuesta que yo te puedo dar es yo estar trabajando todos los días en mi alma, mi voluntad, en mi razón, en mis emociones, en mis decisiones. Hoy todos los días me tengo que parar y decir:
Hoy, ¿a quién voy a servir? ¿Por quién hoy voy a decidir? Hoy, ¿quién voy a amar? ¿Al pecado o a Dios? Cuando todos los días, en cada momento, es una decisión de decir: creo en ti, creo que tú existes, creo que tú vives. Es por eso que voy a vivir para ti, voy a andar para ti. Padre Santo, Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, y te decimos perdón. Si hemos roto los compromisos que hemos hecho contigo, así igual que el pueblo de Israel, cuando dijo 3 veces: te obedeceremos y te seguiremos y haremos todo lo que tú nos mandes. Y muchas veces nosotros rompemos esos pactos que a veces hacemos contigo, Dios. Perdón, Dios. Perdón, Dios, y muchas veces hemos decidido por el pecado, aun cuando tú te muestras cada momento con nosotros. Tú te muestras, Señor. Tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu sustento están en cada momento de mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, porque he visto tu realidad, pero he ignorado muchas cosas. Hoy te pido perdón por mi pecado, Señor. No sé qué cosas tú estés luchando, pero dile: Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si muchas veces he decidido pecar. Señor, si he decidido irme por el pecado que vivir en tu habitación. Perdóname si los celos me consumen, la inseguridad, el miedo, el temor consume mi vida y la incredulidad llena mi vida. La incredulidad de no decidir por ti, Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hoy te entrego mi alma y te digo: Señor, toma control de mis emociones. No quiero ser un ser emocional, que el pecado controle sus emociones, con los odios, con los resentimientos, con las depresiones, con la soledad. Hoy te entrego mi vida, Señor. No quiero vivir un estado de ira, de enojo, de contienda, de peleas. Hoy te entrego mis emociones. También te entrego mi voluntad, Padre. Quiero tener las fuerzas para dejar el pecado, Dios. Quiero tener las fuerzas para decirle: no más. Vas a contaminar mi cuerpo, dañar mi cuerpo. Padre, quiero tener la voluntad, la fuerza para luchar contra, Señor, la obesidad. Señor, contra el alcohol, Padre, contra el cigarro, Señor, contra las drogas, contra la fornicación, pecados sexuales. Quiero tener la fuerza para decir: no más, Señor. Señor, moldea mi voluntad. Moldea mi voluntad, Dios. Quiero decidir amarte y vivir para ti, que amar el pecado y vivir para el pecado, Dios. Señor, quiero habitar donde tú estás. Quiero estar donde tú estás, Señor. Perdóname si he sido incrédulo, Señor. Señor, perdóname si he sido incrédulo, Señor. Si no he confiado en ti, si no he creído en ti, si he sido duro de servir, Padre. Hoy te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Cambia mi vida, Dios. Cambia mi corazón. Quiero parecerme a ti, Jesús. Quiero parecerme contigo. Espíritu de Dios, entrego mi alma a ti. Entrego mi alma a ti. Señor, toma el control. Si tú puedes ahí en tu lugar, pon tu mano sobre tu mente y dile: Señor, toma el control de mi mente. Toma el control de mis pensamientos. Toma el control de mis emociones. Toma el control de mi voluntad, de mi libre albedrío, Señor.
de mi razón, de mi inteligencia. Toma el control, Señor. No quiero ser un pueblo de dura cerviz. No quiero ser un pueblo incrédulo, sino quiero vivir para ti. Quiero vivir donde tú habitas. No quiero ser como el pueblo de Israel, que no quiso habitar donde tú estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, hoy te doy gracias, Padre. No queremos vivir de emociones, queremos vivir de hechos, de actos. No quiero vivir de emociones, quiero vivir de actos, Señor. Yo decido dejar el pecado. Quiero dejar el pecado. Quiero vivir para ti, papá. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti, Jesús. Quiero vivir. Hoy te pido, Espíritu de Dios, trae libertad a las personas, Señor, que han arrastrado con ataduras al pecado. Te pido, Espíritu de Dios, hoy rompo toda atadura al pecado. Toda atadura al pecado hoy la rompo en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos ata, y ahí en tu lugar dile: hoy yo rompo con esas ataduras que me atan al pecado. Y no sé qué pecado, pero ahí en tu lugar dile: hoy yo rompo esas ataduras a la mentira, al alcohol, a la flojera. No sé cuál es el pecado. Dile en tu lugar: hoy rompo esas ataduras que me han unido al pecado, no me han permitido dejarlo. Hoy lo rompo en el nombre de Jesús. Y hoy declaro libertad en mi vida. Hoy declaro libertad en mi mente. Y así como Pablo dijo en 2 Corintios 10:5, llevamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hoy llevo mi mente a la obediencia de Cristo. Quiero pensar como Dios piensa. Quiero decidir como Dios quiere que decida, Padre. Gracias por ese día. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Padre. Honramos tu nombre. Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.